El siguiente puesto es más comedia que terror, pero tiene un final muy peculiar, la película La tienda del horror, estrenada en 1986, basada en un musical de Broadway, sin embargo al final que debía tener fue cambiado de último momento, el protagonista Seymour logra salvar a Audrey de ser devorada por la planta carnívora, dándole una descarga eléctrica tratándose de un alienígena que tenía una misión conquistar el planeta, al final Seymour termina por casarse con Audrey. Es aquí cuando llegamos al final alternativo. Tanto el protagonista como su prometida son devorados por la planta carnívora, eso implica que varias plantas carnívoras se reproduzcan muy rápido, al mismo tiempo destruyendo a la ciudad de Nueva York, devorando a las personas que se crucen en su camino, finalizando con la película. Sin duda un final que de verdad merecía mucho esta película. Número 19. El remake de Cementerio de Mascotas, en su momento dejó mucho de qué hablar, sin embargo también cuenta con su propio final alternativo. El final original, aunque recibió críticas mixtas del público, la nueva versión de Cementerio de Mascotas de 2019 fue, en general, una adaptación digna de su material original. Sin embargo, el final alternativo fue tan trágico y oscuro que podría haber conquistado a más fanáticos incondicionales de King si hubiera sido el final elegido. Aunque muchas películas tienen finales alternativos, el que finalmente llega a la versión cinematográfica de una película depende de la cantidad de personas y de las audiencias de prueba. Para la nueva versión de Cementerio de Mascotas, el corte que querían los escritores Matt Greenberg y Jeff Buller. Antes de que Luis diera el golpe final, el protagonista es interrumpido por las palabras de su hija poseída, al no saber qué hacer, dejándose llevar por el dolor y la desesperación. Tras perder a su hija en el accidente, la escena cambia donde vemos a Luis terminando por enterrar a su esposa, mientras ella se encontraba con vida. Al igual que la versión original, regresa a casa mientras mira al espejo, detrás de él aparece Rachel junto a su hija y el niño Hayes, aparentemente volviendo a ser una familia otra vez, finalizando con la película donde la cámara se aleja dejando al espectador intrigado. Número 18. You really shouldn't fall asleep in class. Todos recordamos el desastre que fue el reboot de Pesadilla en la calle Elm del año 2010. Hay un final alternativo que pasó por desapercibido. En lugar de la película terminará con la protagonista cortándole el cuello a Freddy. En la versión alternativa veríamos más referencias a la cinta de 1984, por ejemplo vemos a Nancy enfrentándose a Freddy en su versión humana, para morir siendo calcinado. Sin embargo, durante la producción la actriz Rooney Mara dijo que no quería estar en el proyecto desde un principio y trató de sabotearse a sí misma para no estar en la película. Es cuando te das cuenta que tanto la producción y un elenco mal seleccionado, sobre todo un mal director, pueden llevar a tomar malas decisiones que arruinen el proyecto, como este caso. Si bien el final existe, simplemente muestra cuán equivocada e improvisada está la película. Número 17. En la cinta REC, se firmaron algunos finales alternativos que hubieran causado más intriga al espectador. Por ejemplo, todos recordamos el final original cuando Angela es arrastrada por uno de los monstruos. En esta versión alternativa se encuentra bajando por las escaleras, pero para su sorpresa algunos de los inquilinos fueron infectados, entrando en una especie de colapso mental. Después de esta escena no volvemos a saber nada de Angela Vidal. Sin embargo, en el otro final es atacada por la anciana, terminando como el resto. De hecho, el personaje de Angela Vidal, interpretada por la actriz Manuela Velasco, habla al respecto sobre los finales alternativos. De hecho, yo hasta el final creía que salía de la casa y me iba de allí, ¿no? Y los directores, o sea, Jaume y Paco nunca, yo cada día llegaba y decía, ¿cómo va a acabar la película? ¿Y sabes qué va a pasar conmigo? Y no me decían. Entonces ellos a veces montaban cosas que yo no sabía, como que era atacada por los infectados,
Y eso se grabó, se rodó, pero yo no lo sabía. O sea, yo pensaba que estábamos rodando una secuencia que estaba en el guión, que era que yo desde el ático bajaba por la escalera, hacía todo el recorrido, me iba encontrando a los infectados que me miraban, pero no me atacaban. Entonces yo ya iba con la cámara, entonces me daba cuenta que podía avanzar porque no me iban a atacar. Y bajaba todos los pisos a oscuras, sin nada de luz, mirando a través del night shot, ¿no? Y tú reaccionas a lo que vaya pasando. Entonces yo salí del ático con la cámara y lo primero que me encontré fue a la señora Izquierdo en estado de pánico, como al principio de la peli, en plan así. Y mi reacción al verla fue salir corriendo y volverme a meter en el piso de Madrid, en el ático. Pero había unas manos en el piso de Madrid de la gente del equipo que me empujaron para afuera como diciendo, no, eso no. Lamentablemente en YouTube no encontré la entrevista de Manuela Velasco completa en buena calidad de imagen, solo se puede encontrar en el DVD y Blu-ray de la película. Volviendo al tema, si de por sí el final original ya causa bastante impacto, los otros finales eliminados hubieran causado más miedo a la audiencia. Número 16. Chris aprovecha que Jason estaba distraído, usando un hacha, matando al asesino, de una vez por todas. Chris se había subido a un bote quedándose dormida, al despertar ve que Jason se encontraba en una cabaña observándola desde una ventana, ella aterrorizada empieza a remar, pero el miedo la paraliza, es cuando su mirada cambia a donde se encontraba Jason, desaparece, cuando cree estar a salvo. Esto resultando como una alucinación por parte de Chris, para después ser llevada por el departamento de policía. Probablemente siendo llevada a un hospital psiquiátrico, ya que se nos da a entender que ella quedó muy dañada entrando en una especie de trastorno mental, del cual ella no podrá salir. Al igual que muchas otras entregas de la saga, la parte 3 fue editada para que la AMPA le otorgara una clasificación R. La película contiene dos finales alternativos en el que el personaje principal Chris, interpretada por la actriz Dana Kimmel, tendría un drástico final. En el primer final alternativo, después de matar a Jason en el granero, toma una canoa, quedándose dormida en medio del lago, a la mañana siguiente despierta, escuchando una voz de alguien conocido, termina por dirigirse a una cabaña, pero para su desgracia, termina encontrándose con Jason. Tomándola del cabello usando un machete, termina decapitándola. El segundo final alternativo se desarrolla de manera similar al final oficial, con algunas diferencias notables. Por un lado, Ali, uno de los motociclistas, sobrevive a su encuentro con Jason, ya que recordemos que él muere siendo asesinado por este. Aquí no nos complicamos tanto, Jason termina siendo derrotado por Christina. Usando un hacha como en la escena original, la única diferencia, en el que ella y el motociclista sobreviven. Además, cuando la policía aparece para inspeccionar el área, vemos que el cuerpo de Jason ha desaparecido, lo que indica que todavía está vivo. Hay evidencia que demuestra que esos finales sí existieron. El primer final alternativo nunca se ha publicado en formato de vídeo doméstico. Muchos fans creen que Paramount todavía posee las cintas originales, mientras que otros creen que las cintas fueron destruidas. En los últimos años, este final se mencionó en el libro titulado Crystal Lake Memories, que documenta toda la historia de la serie Viernes 13. Desde entonces, todavía han surgido imágenes en internet, muchas de ellas apareciendo en el libro Crystal Lake Memories, lo que ha dado a algunos fans una chispa de esperanza de que este final todavía pueda existir. Si bien el otro final alternativo nunca se filmó, pero sí se llegó a escribir, siendo utilizado en la novelización de la película.
Algo similar ocurriría en Viernes 13, el capítulo final. En lugar de mostrarnos un final alternativo, se nos mostraría un final extendido donde Trish encuentra el cadáver de su madre flotando en una bañera llena de agua con sangre. Trish levanta a su madre salir de la bañera, lo que provocó que sus ojos de la señora Jarvis cambiaran a una tonalidad en blanco. Jason aparece detrás de la puerta del baño y se prepara para atacar, pero había sido una alucinación de Trish. Así como otras escenas eliminadas de la saga, o están perdidas en alguna parte del estudio, o alguien más las tiene en su poder bajo llave. En las versiones de prueba, se proyectó un final donde la cámara enfoca a la cabeza de Pamela Borges, mirando hacia la cámara mostrando una sonrisa inquietante, pero fue removido por ser demasiado espeluznante para la audiencia. Al igual que los finales alternativos, hay canales de YouTube que recrean las escenas alternativas, así también algunas muertes que tuvieron que ser removidas por ser demasiado fuertes, teniendo una clasificación mayor, pero de haberlas colocado en el corte final, hubiera hecho ver a la saga más espeluznante. Número 15. Luego de que Paxton lograra escapar del salón de tortura, logra ver a uno de sus torturadores. Así que decide tomar venganza, después de la cruda experiencia que tuvieron él y sus amigos en Eslovaquia, dirigiéndose al baño donde se encontraba el sinvergüenza. Donde Paxton le tiende una trampa, tomando la mano del torturador, cortándole algunos dedos, con una navaja, empezando un forcejeo entre ellos, finalizando con Paxton cortándole el cuello al tipo, logrando su cometido, y por fin regresar a casa. Si bien el final fue muy satisfactorio, el director Eli Roth había desarrollado otro final el cual era más oscuro. A diferencia del final original, en el que vemos a Paxton llegar a la estación de tren, con la diferencia que el torturador no vendría solo, siendo acompañado por una pequeña niña, que al parecer era su hija. Pero aquí Paxton no pretendía vengarse del forense como en el guión original. Aquí veríamos al forense salir del baño, desesperado por no poder encontrar a su hija. Cambiamos a la estación de tren, donde vemos a Paxton secuestrando a la hija del forense. Si bien el final tendrá algunas opiniones divididas como de lo que hizo Paxton a la niña, fue imperdonable. Y el respeto que tendríamos por este personaje, se perdería. Lo que sí estoy de acuerdo, a pesar lo mala que sea la situación, los niños no deberían pagar por las acciones repulsivas de los padres. Eli Roth no le agradó este final, cambiándolo al que conocemos. Si bien el final es oscuro, se pudo justificar mejor en una versión extendida o en una secuela. ¿Se imaginan que Paxton entrenará a la niña para pelear contra la macabra corporación? En un salto temporal, donde ya es adulta, a lo Kill Bill o Sarah Connor, solo podremos imaginarnos qué pasó en otro universo, pero tal vez las intenciones de Paxton eran llevarse a la niña para salvarla del monstruo de su padre. Por oscuro que sea el final, no deja de ser impactante. Número 14. Si recuerdan, Cheats Play 2 contaría con su propio final alternativo, donde se nos mostraría a Kyle y Andy saliendo de la fábrica de juguetes de los chicos buenos. La cámara se enfoca en uno de los restos de Chucky, que habían caído en la caldera de plástico fundido, para pasar a otra toma donde veríamos la cabeza de Chucky siendo reconstruida, formando una sonrisa inquietante en su rostro. Algo que hubiera cambiado por completo el resto de sus secuelas. Esta escena se puede encontrar en YouTube, les dejaré un link en la descripción si desean verlo. Número 13.
una de las sagas de terror más recordadas de metraje encontrado, la saga de Actividad Paranormal, se nos han mostrado distintos finales donde el protagonista es asesinado por un ente sobrenatural. La primera entrega de la saga, estrenada en el año 2007, también contaba con 3 finales, el final que ya todos conocemos donde Kate lanzaba a Nick hacia la cámara, y 2 finales alternativos. En el primer final alternativo se nos mostraba a Kate asesinando a Nika, sosteniendo un cuchillo, para después quitarse la vida con ese mismo. En el segundo final Kate entraba en una especie de trance psicológico, para después ser abatida por la policía. Personalmente, si la saga hubiera optado por un final más realista, el segundo final hubiera quedado mucho mejor, mostrando la foto de Kate y Nika, dejando al espectador con intriga. Número 12. La saga de Destino Final también cuenta con sus propios finales alternativos y bastante material eliminado, que no llegó a concretarse. Por ejemplo, en la cinta del año 2000 se nos mostraba a Alex junto a Claire, donde Claire confesaba lo que sentía por Alex, donde ambos hablarían de cómo vencer a la muerte. Al parecer esta escena se nos da a entender que tuvieron intimidad entre ellos dos. Después se nos revela que Claire se hizo una prueba de embarazo. Cambiamos a otra escena donde Alex muere salvando la vida de Claire, como en la escena original, pero aquí a Alex se lo cargó el payaso. En otro plano de la cinta, Claire se encuentra en un hospital, siendo atendida por unas enfermeras, ayudándola con la contracción de parto, terminando con el nacimiento de un bebé. Después vemos a Carter y Claire hablando al respecto sobre la muerte, y qué consecuencias traerá la llegada de la bendición. Un final que cuando lo vi por primera vez, me sorprendió mucho, que hubiera cambiado por completo el rumbo de la saga. En Destino Final 3, los que recuerden la escena del tren, se nos da una referencia a los últimos 2 sobrevivientes de la parte 2, donde Kimberly y el policía se nos revela que murieron en un horrible accidente automovilístico, también mostrando una versión extendida donde Wendy muere siendo arrollada por el tren, y algunas muertes más que fueron cambiadas. Para la parte 4, solo contaríamos con 2 finales alternos, donde Nick corre hacia una construcción para salvar a su novia y a su amiga, tomando un extinguidor, suicidándose, terminando con el ciclo. Para revelarnos que las 2 chicas segundos después, mueren aplastadas por una aplanadora. El segundo final, la premonición de Nick, es real, en donde Lee y Lori son triturados por el rodillo de las escaleras eléctricas, terminando la película. Un final bastante choqueante y simple a mi parecer. Para la parte 5, no hay finales alternos, pero sí algunas muertes alternas. Pero eso será tema para otro día. Por ahora solo falta esperar la 6ª entrega, que viene en camino, y qué sorpresas nos traerá esta vez. Por cierto, durante el tiempo que estuve haciendo este video, se estrenó el tráiler de Destino Final 6, que llevará por título Lazos de Sangre. Analizando el tráiler, aún mantiene el suspenso de sus predecesoras, lo cual se agradece mucho. Ahora esta nueva entrega se nos explicará que alguien del pasado estará relacionada con la muerte. También estará conectada con las cintas originales. Díganme ustedes si están emocionados por ver esta nueva entrega de la saga. Número 11. En la cinta original, Lori terminaba dándole a Michael un tiro en la cabeza, sin embargo la producción tenía pensado otro final, pero terminó siendo descartado, pero hubiera sido algo interesante de ver.
En la cinta del año 2007, A Joanne dirigida por Rob Zombie, se nos mostraría más a profundidad, un final alternativo, donde vemos al Dr. Loomis admitir que fue su culpa, de no poder ayudar a su paciente, creando a un monstruo. Convenciendo a Michael de dejar vivir a Lori, mostrándonos flashback de su niñez, junto a su familia vemos a Michael mostrar clemencia, hacia su hermana. Para después ser abatido por la policía. Un final bastante impactante, donde se nos mostraría el lado humano de Michael, en esta versión. Una chica que sufre acoso despiadado por parte de sus compañeros de la escuela, siendo atormentada por su madre, una fanática religiosa, para que en el acto final, es troceada, con un balde de sangre de cerdo. Cuando es nombrada reina del baile, se produciría una masacre, matando a quien se interponga en su camino, haciendo justicia a mano propia. Querida y odiada por muchos, el remake de Carrie del año 2013, dirigida por Kimberly Peirce. Protagonizada por la hermosa actriz, Chloe Grace Moretz. Durante la producción de la película se había rodado un final alternativo, donde se nos presentaría a Sue, una de las bullies de Carrie. Va a visitar su tumba. Como sabemos, en el final original termina con Sue visitando la tumba de Carrie, dejándole una flor, finalizando con la cámara enfocando hacia la lápida de Carrie, emitiendo un grito estremecedor. En el final alternativo, donde Sue, después de visitar la lápida de Carrie, en la siguiente escena podemos ver que está en una camilla donde tiene complicaciones para dar a luz, para ver una mano ensangrentada saliendo de su vientre. Sin embargo, se había tratado de un sueño, junto a ella se encontraba su madre para calmarla. Un dato extra, esta versión contiene otras escenas que fueron eliminadas, donde veríamos por un par de segundos cómo era la infancia de Carrie al inicio de la cinta, entre otras. Volviendo al tema, dándonos a entender en esta escena que la experiencia que tuvo Sue con Carrie la seguirán atormentando por el resto de su vida. Número 9. Un final que también fue cambiado de último momento. El descenso nos mostraba a Sarah escapando de la cueva, pero desafortunadamente, había formado parte de la alucinación de la protagonista, para luego despertar y seguir alucinando en la cueva donde, presumiblemente, morirá. Esta versión fue proyectada en Estados Unidos, pero a la mayoría del público en ese país no les gustó ese final, ya que les pareció muy deprimente, haciendo que el final fuera cambiado, dando una versión donde su libertad es real, solo dejando la versión que conocemos en Reino Unido, terminando con la protagonista huyendo en su auto. Dando como resultado los eventos de la secuela. En la cinta de Grude o La Maldición 2, son de esas películas que son muy poco recordadas por el público. En el final original, después que Allison trajera la maldición al departamento, desatando los eventos de la cinta, culminando con Allison siendo llevada por Kayako, mirando hacia la cámara donde se encontraba Jake. En el final alternativo, donde se nos muestra a Kayako bajando por las escaleras dirigiéndose a donde se encontraban los chicos, aceptando su muerte. Terminando por desaparecer a Allison y a Jake, cambiamos a otra escena donde una mujer recibe un misterioso paquete siendo una especie de diario. Cuando lo abre se da cuenta que había un ojo dibujado en el diario que termina por moverse. Después algo extraño sale de la boca de la señora Davis como una especie de bola gigante con un ojo. Termina por destrozarle la mandíbula, tratándose de Kayako, finalizando con la película. Si bien no hay una explicación sobre por qué cambiaron el final, podemos deducir que algunas escenas no encajaban con el corte final, pero de haberlo dejado, hubiera ayudado aún más a la película.
en Freddy vs. Jason. Estrenada en el año 2003, recibiendo críticas negativas como positivas, no cabe duda que New Line Cinema tenía pensado hacer un universo compartido, donde varios personajes del horror clásicos coexistieran en un mismo universo, como la idea de introducir a un Michael Myers, Leatherface, o incluso al mismo Ash William, de la saga Evil Dead. Si bien estos planes terminaron yéndose a la basura, solo quedando en una idea, por los derechos de cada personaje, oficialmente contaríamos con un final que de haberse concretado, hubiera vuelto locos a los fans. Durante los eventos ocurridos en Crystal Lake, terminaba con ambos personajes siendo arrastrados al infierno, donde la batalla continuaría. Es entonces que unas cadenas aparecerían de la nada y los atravesarían, siendo interrumpidos por un cenobita que les diría: Caballeros, ¿cuál parece ser el problema aquí? Sin embargo, esto no siempre estuvo destinado a ser así. En las proyecciones de prueba, se proyectó un final, donde ahora se nos presentaría los últimos sobrevivientes, donde Will y Lori se encontraban, teniendo relaciones sexuales, todo parecía estar en orden. Pero se nos revela que Freddy había regresado entre los muertos para poseer el cuerpo de Will, atacando a Lori, finalizando con la película. Por cierto, hay algo que se me olvidó mencionar, hay una línea de cómics, que funcionan como una secuela de Freddy vs. Jason, donde sale Ash. Si bien la historia parecía genial, recordemos que este proyecto pasó por un montón de reafirmaciones y malas decisiones creativas por parte de la industria, y problemas de derechos. Sin embargo, nos entregaron una de las mejores películas crossovers del momento. Número 6. Durante los eventos ocurridos en el Ejército de las Tinieblas, en el final original, Ash termina por regresar a su tiempo, derrotando a los demonios Kandarian, salvando a todos en el centro comercial, pero también hay un final alternativo donde Ash William se queda dormido en una cueva ya que se nos explica que había ingerido unas gotas que le permitieron dormir por mucho tiempo. Cuando despierta, se encuentra con un mundo post-apocalíptico. Sin embargo, los productores cambiaron el final, ya que Universal se opuso a este clímax, sintiendo que era demasiado negativo y de tono muy deprimente. Número 5. Luego de una serie de macabros episodios que conducen a la destrucción de un matrimonio, la protagonista descubre que su hija adoptiva no es la típica niña dulce y tierna que ella pensaba. En realidad, es una mujer de 33 años llamada Lena Klamer, que viene de un hospital psiquiátrico, teniendo una extraña enfermedad, que atrofió su desarrollo y la dejó con un cuerpo de niña. Tras conocer que ha pasado su vida pretendiendo ser una menor y asesinando a varias personas, incluyendo a la última familia que la adoptó. Al final, como muchos recordarán, Kate y Esther tienen un enfrentamiento sobre un estanque helado, en donde la Kate termina matando con una patada a la desquiciada mujer. En el final alterno, al igual que como sucede en el desenlace original, la protagonista llega a su casa y encuentra que la villana está intentando dispararle a su hija, Max, en el invernadero tras haber asesinado a su esposo John. Afortunadamente, Kate logra romper el techo de cristal y cae sobre ella con los vidrios. Luego, escapa con su hija. En la película, Esther las persigue hasta el estanque y entonces tienen la pelea. No obstante, en el final alterno, la antagonista decide hacerse la muerta. Deja que ambas escapen y luego procede a maquillarse para esperar a la policía.
Una vez que los oficiales llegan al lugar, ella sale a su encuentro con la cara cortada y nuevamente haciéndose pasar por una tierna niña. De esta manera, quedaba abierto a la interpretación del espectador. Muchos fanáticos consideraron que este final era más espeluznante que el original y debió haber sido el elegido. Por cierto, este final se puede encontrar en YouTube, y el material adicional del DVD. Personalmente hubiera quedado mejor este final y dejando abierta la puerta a una secuela. Hello. My name is Esther. Después que Jamie creyera haber derrotado al espíritu vengativo de Mary Shaw, descubrimos que en realidad, todo este tiempo seguía viva, convirtiendo a su padre en una especie de marioneta, para terminar con la vida del prota. El director James Wan creó un final alternativo, el cual tenía un peso más profundo en la cinta, donde podemos ver a la madrastra del protagonista siendo maltratada por el padre de Jamie, cayendo por las escaleras, incluso perdiendo un embarazo prematuro. En su dolor se ve influenciada por la leyenda de Mary Shaw, así que decide ir al cementerio desenterrando al muñeco Billy. Desencadenando los eventos de la cinta, por último vemos a Jamie siendo atormentado por su madrastra, sin lengua pero aún con vida. Explicando de una mejor manera la historia, hay rumores que afirman que este final se proyectó en el cine, explicando que la única forma de escapar es el silencio. Silence. Número 3. En la cinta El Resplandor también hay un final alternativo, en la escena donde Jack se queda congelado en el laberinto, para mostrarnos una escena donde la cámara enfoca hacia una fotografía, donde se nos mostrarían algunas personas y a Jack. Finalizando con la película, en el epílogo se nos revela que Wendy y Danny estaban seguros en el hospital mientras el gerente explica que nunca encontraron el cuerpo de Jack. Después, el gerente invita a Wendy y a su hijo a que vayan a pasar con él unos días a su casa de Los Ángeles. Acto seguido, antes de irse definitivamente, le lanza a Danny la pelota de tenis amarilla que, días antes, en el hotel, se había movido por el pasillo de forma sobrenatural. El director, Stanley Kubrick, ordenó destruir todas las escenas, solo quedando algunas partes del guión sobre este final, dejando especulaciones entre los fans. En el final de la película Get Out, tendríamos un final mucho más deprimente, donde se nos presentaría Chris siendo detenido por dos policías blancos, mostrándonos una escena donde Chris se encuentra en la cárcel culpándolo de los asesinatos ocurridos en la cinta. Sin embargo, su amigo, quien al enterarse de la situación haría todo lo posible para sacarlo de la cárcel. Sin embargo, el director, Jordan Peele, no le agradó este final, cambiándolo por uno más suave, para finalizar viendo a Chris teniendo una conversación por teléfono con su amigo, donde estará el resto de sus días en una prisión. Nuestras cicatrices tienen el poder de recordarnos que el pasado también fue real. A lo
largo de la cinta, Matías decide hacer una aplicación para poder comunicarse con su novia, que es sordomuda. Junto con su grupo de amigos, se ven envueltos en una situación bastante complicada, cuando descubren que Matías se había robado una laptop de un cibercafé donde descubrimos que le pertenecía a un hacker de la dark web. Al ser descubierto, Matías es amenazado por estos usuarios de no entregar esa laptop a tiempo, se los cargarán él y a su novia, junto con sus amigos, empezando a eliminarlos uno por uno, apareciendo videos y contenido bastante turbio. Cuando llegamos al desenlace de la película, vemos que Matías se encuentra en la carretera esperando a ver a su novia, pero es arrollado por una camioneta, llegando a su destino, ya que recordemos que los hackers habían cambiado las direcciones donde tenían a Maya, su novia, en una especie de bodega abandonada, donde vemos que empezará a ser torturada por estos hombres. La cámara enfoca a un grupo de hackers que se hacen llamar el Círculo, finalizando con este primer final. En el segundo final alternativo, Matías llega al parque donde conoció a su novia por primera vez, encontrándose con un ataúd bastante inquietante. Para su mala suerte, cuando Maya llega a ese lugar donde se encontraba Matías, este ya no estaba allí, para descubrir que los hackers lo habían enterrado vivo, donde vemos que la cámara se aleja, dejando a un Matías al borde del colapso. I'm in the ground. I'm in the... Para el tercer final alternativo, vemos que Maya se encontraba en el parque, pero para su sorpresa esta se encuentra con Matías. Antes de poder estar juntos salen unos hombres encapuchados, que los toman por sorpresa separándolos. Se dice que esos tres finales se llegaron a proyectar en el cine, dejando confundidos a algunos espectadores, ya que ellos recuerdan haber visto un final distinto. En la pantalla aparece una nueva ventana con una votación, donde les dicen a los usuarios si los protagonistas se les debe perdonar la vida. Para nuestra sorpresa, los espectadores votaron sí, dejando con vida a la feliz pareja. Antes de finalizar con la película, vemos a Erika despertando del closet de Matías, mirando hacia la cámara viendo que tenía un agujero en su cráneo, forzando un grito estremecedor, concluyendo con esta historia. I'm Erica Dunn. Can you hear me? Después de la pelea contra los militares, Jim queda bastante herido, regresando al cuarto de hospital, donde comenzó todo. Pese a los esfuerzos de Selena y Anna por resucitarlo, son en vano. Terminando la historia de Jim, donde comenzó, en un cuarto de hospital, dándonos un final mucho más realista y deprimente. Sin más opción, vemos a Anna y a Selena irse. Habiendo también artes conceptuales de un final que nunca se produjo, solo en Story Wars, donde llegan con el infectado Frank, el papá de Anna. Recordemos que este había sido infectado con el virus, y al no tener más remedio, termina siendo asesinado por los militares. Pero en esta versión, hay una cura para el papá de Anna. Aquí vemos que se le hace una transfusión completa de sangre, donde vemos que Jim se sacrifica para salvar al padre de Anna. Así que por fin Anna logra reunirse con su padre. Para su mala suerte, Jim también queda infectado, terminando amarrado con el simio que lo inició todo.
Si bien estos finales parecían brillantes, el director, Danny Boyle, tuvo que retirarlos del corte final, ya que a la audiencia le pareció muy deprimente estos finales. Hay rumores que aseguran que el director se molestó tanto con la prensa como en las versiones de prueba y la 20th Century Fox por el cambio repentino sobre los finales alternativos. Tanto que el final que terminamos viendo lo terminó haciendo más a la fuerza que ganas, arruinando la versión más realista del director. Y así fue como conocimos a la versión que todos ya conocemos. Con esto me despido, hasta la próxima.